Radio Sensación 830 AM Stereo presenta Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Democracia 3.0 es el megaproyecto ciudadano que gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad, más independiente, eficaz y sobre todo más participativa. Participa con nosotros escribiendo al correo proyectodemocracia3.0@gmail.com. Llegamos a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por esta su estación, Radio Sensación 830 AM Stereo, en Caracas, Venezuela. Control y dirección técnica Luis Guillermo Martínez, el Mago. Producción general del espacio de gobierno.org. Producción ejecutiva Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución número 21116. Asistente de producción Luis Mesa. Todos trabajamos bajo la dirección general de Eliseth Useche. En internet puedes escucharlo en www.radiosensacion.com.be y permanentemente todos nuestros programas de Democracia 3.0 en modo podcast a través de la página www.radioweblatina.com/democracia 3.0. La peregrinación al Camino de Santiago, también conocida como el Camino de Compostela, es una ruta histórica y espiritual que converge en la ciudad de Santiago de Compostela en Galicia, España. Se cree que el apóstol Santiago, uno de los discípulos de Jesús, está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela, y la peregrinación se ha convertido en una importante tradición religiosa y cultural a lo largo de los siglos. La historia del Camino de Santiago se remonta al siglo IX, cuando se dice que los restos de Santiago fueron descubiertos en la región de Galicia. A medida que la noticia se extendió, el lugar comenzó a recibir peregrinos de diferentes partes de Europa. A lo largo de la Edad Media, el camino se convirtió en una de las rutas de peregrinación más importantes junto a Jerusalén y Roma. La ruta más común de peregrinación es conocida como el Camino Francés, que se extiende desde los Pirineos en la frontera entre Francia y España hasta Santiago de Compostela. En el transitar de los siglos se construyeron monasterios, hospitales y albergues a lo largo del camino para dar refugio y asistencia a los peregrinos. La peregrinación al Camino de Santiago experimentó su auge durante la Edad Media, pero disminuyó en importancia después de la Reforma Protestante y con la secularización en los siglos posteriores. Sin embargo, en el siglo XX hubo un resurgimiento en el interés por el Camino de Santiago, impulsado por razones religiosas, culturales, de aventura y de búsqueda personal. Hoy en día el Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más populares del mundo. Cada año, miles de peregrinos de diferentes nacionalidades y creencias recorren su sendero, ya sea por motivos religiosos, espirituales o simplemente para experimentar la belleza cultural y natural de la ruta. La peregrinación ofrece una experiencia única de reflexión, conexión y encuentro con otros viajeros de todo el mundo. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Stereo. El término Papa Bueno suele referirse al Papa Juan XXIII, cuyo nombre de nacimiento era Angelo Giuseppe Roncalli. Fue el 261º Papa de la Iglesia Católica y sirvió como sumo pontífice desde 1958 hasta su fallecimiento en 1963. Juan XXIII es recordado por su estilo pastoral, amigable y su enfoque aperturista durante su breve pero significativo pontificado. Uno de sus logros más notables fue la convocatoria del Concilio Vaticano II, un evento histórico que trajo cambios importantes de la Iglesia Católica
y su relación con el mundo moderno. El concilio promovió la renovación y la apertura al diálogo con otras religiones y corrientes de pensamiento. Juan XXIII también es conocido por su encíclica Pacem in Terris, que abordó cuestiones de paz, justicia y derechos humanos en el contexto de la Guerra Fría. Su enfoque de compasión, humildad y diálogo le valieron el cariñoso apodo de el Papa Bueno. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 y canonizado por el Papa Francisco en el año 2014. La canonización oficial lo reconoció como santo y lo situó entre las figuras más veneradas en la historia de la Iglesia Católica. En el Vaticano no ha habido ninguna mujer que haya sido reconocida oficialmente como Papa de la Iglesia Católica. La tradición y la historia de la Iglesia Católica registran solo hombres en el cargo de Papa. Sin embargo, a lo largo de los siglos ha habido algunos mitos y leyendas que hablan de mujeres que se disfrazaron de hombres y se hicieron pasar por papas, como es el caso de la papisa Juana. Sin embargo, esta historia no tiene fundamento histórico sólido y generalmente se consideran leyendas. Es importante tener en cuenta que la Iglesia Católica tiene un enfoque específico en la elección de papas y la elección está restringida a los cardenales que históricamente han sido hombres. La Iglesia no admite la ordenación sacerdotal de mujeres y, por lo tanto, la posibilidad de una mujer papa no está contemplada dentro de su estructura y doctrina actual. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. A continuación, comentaré sobre las llamadas leyes de la vida. Son principios de sabiduría que se utilizan para guiar y reflexionar sobre la vida, aunque no son leyes científicas en el sentido tradicional. Son preceptos que a menudo se consideran valiosos para vivir una vida más significativa y plena. Aquí están algunas de ellas y una breve explicación de cada una. Ley de la reflexión. Esta ley sugiere que nuestras vidas son un reflejo de lo que pensamos. Si mantenemos pensamientos positivos, es más probable que experimentemos resultados positivos en nuestras vidas. La idea es que nuestras actitudes y creencias influyen en nuestra experiencia. Ley de la perseverancia. Esta ley enfatiza la importancia de mantenerse enfocado y persistir en nuestras metas a pesar de los desafíos y obstáculos. Nos recuerda que el éxito a menudo se logra a través de la dedicación continua y al esfuerzo constante. Ley del karma. Según esta ley, las acciones que tomamos en la vida tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Se basa en la idea de que nuestra elección y acción crea un ciclo de causa y efecto que afecta nuestras vidas presentes y futuras. Ley de la mente maestra. Esta ley se centra en la importancia de rodearse de personas con objetivos y mentalidades similares. La idea es que al colaborar y compartir ideas con otras personas, podamos lograr juntos más de lo que podríamos haber hecho individualmente. Ley del Dharma. Dharma es un concepto del hinduismo y del budismo. Esto se refiere a vivir en alineación con el propósito y la naturaleza de uno mismo. Esta ley implica la idea de vivir auténticamente y contribuir al mundo de una manera que estemos en sintonía con nuestro ser más profundo. Ley de Murphy. Se conoce como ley de Murphy o leyes de Murphy a un conjunto de principios empíricos que se rigen por la máxima de si algo malo puede ocurrir, ocurrirá. Este planteamiento pesimista puede aplicarse a todo tipo de situaciones, como una suerte de ley empírica sobre la resignación ante el devenir de los hechos. Ley de Parkinson. Esta ley sostiene que el trabajo tiende a expandirse
y puede llegar al tiempo que se le haya dispuesto para su finalización. En otras palabras, si tienes más tiempo para hacer algo, es probable que tomes más tiempo para hacerlo. Ley de Peter. Esta ley afirma que en una jerarquía, cada empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Implica que las personas son promovidas en función de su desempeño en el trabajo, pero no en función de su capacidad para desempeñar un trabajo de dirección o de nivel superior. La ley de Hofstadter. Esta ley citada por Douglas Hofstadter dice: siempre toma más tiempo de lo que esperas, incluso si tienes en cuenta que la ley de Hofstadter es una observación irónica sobre la tendencia a subestimar el tiempo necesario para completar una tarea. Principio de Pareto, también llamado regla 80-20. Este principio establece que aproximadamente el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. Ley de Illich. Esta ley, formulada por Ivan Illich, sostiene que cuando una actividad humana se profesionaliza o institucionaliza, tiende a perder su capacidad para beneficiar a la persona que la creó. Implica que la burocratización puede perjudicar la actividad de una actividad. Ley de Twyman. Según esta ley, cuanto más notable y vistoso resultan unos datos, más probable es que estén equivocados. Esto se debe, según, que los errores y la manipulación son mucho más comunes en los resultados sorprendentes. De este modo, cuanto más aburridos sean los datos, más fiables son. Regla de la privatización relativa. Esta ley está asociada al hecho de que en ocasiones nos quejamos de algo, pero que existe la posibilidad que exista algo peor, como por ejemplo tener una enfermedad incurable o decir lo mismo vivir en un país en guerra. Esta regla de la privatización relativa, según la cual las personas descartan una preocupación porque otra cosa es peor. Principio de Shiki. Según este principio, las instituciones siempre tratarán de preservar el problema para el que ellos se presentan como la solución. La explicación es sencilla. Esta es la mejor manera de asegurar su supervivencia. Puede sonar a complot, pero lo paranoico y paradójico es que está la industria militar, la farmacéutica y la industria de la obsolescencia programada tecnológica. Efecto Proteo. El efecto Proteo defiende que los espacios virtuales, las personas terminan por acabar pareciéndose a sus avatares escogidos. Así que quien usa un avatar sexy tenderá a coquetear más de lo que se justifica en su perfil de interacción virtual. Efecto Ben Franklin. Este efecto es curioso. Defiende que si consigues que alguien a quien le caes mal, comenzará a gustarle más. Se explica porque las personas estamos diseñadas para hacer coincidir nuestros actos con nuestras identidades. Si hacemos algo amable por alguien que no nos gusta, nos pondremos en modo amable y lo veremos con mejores ojos. Es importante recordar que son conceptos filosóficos y no leyes científicas en el sentido tradicional. La interpretación y aplicación de estas leyes puede variar según la perspectiva y las creencias individuales. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Hemos hablado ampliamente sobre temas relacionados con la ideología de género, del cómo estamos en contra de cualquier actividad que transgreda a los niños, y especialmente hemos estado alertando sobre temas que son para tomar conciencia, desde el elemento más importante de la sociedad, que es la familia. Pero aquí debemos hacer una pausa absolutamente necesaria, porque hemos percibido cierta confusión en algunas personas, dentro y fuera de lo que llaman erróneamente la comunidad LGBT. Una cosa son las preferencias sexuales de un particular, y otra muy diferente es la politización por parte de una secta que ataca incluso a sus propios miembros. Por ello le hemos llamado la secta del abecedario.
Inclusive en esa separación se debe tomar en cuenta a aquellas organizaciones que durante años han ayudado a personas diferentes en temas de apoyo psicológico y en salud general, tomando en cuenta que muchas de esas personas tienen un factor de riesgo mayor por las actividades que desempeñan. Ahora bien, el tema que nos compete el día de hoy va más allá de la ideología y del actuar de unos pocos. Y es que hay personas que independientemente de su identidad sexual han logrado captar la atención de muchos por su talento. En la historia hay bastantes ejemplos, pero hoy quiero traerles el caso de Samuel Mariño, un venezolano destacado cantante de ópera que es muy inusual, y su característica principal es una prodigiosa voz que escucharán a continuación. Mi nombre es Samuel Mariño, soy venezolano y soy cantante de ópera. Soy sopranista, quiere decir que canto muy agudo. Toda mi carrera he interpretado roles que ha cantado una mujer. En la época moderna las cantan las mujeres, en la época antigua las cantaban los castratos, que eran castrados. Yo no soy castrado. Cuando fui adolescente yo quise cambiar quién era, porque la gente me molestaba mucho, era muy difícil para mí. Mi laringe no bajó completamente, por eso hablo agudo. Nos recomendaron a mis padres y a mí que hiciéramos una operación y esto, pero hubo un doctor que me dijo, ¿por qué no intentas cantar de la música barroca? Y bueno, ahí empezó todo. Por ejemplo, cuando fui a Corea este año, la gente fue un poco muy aficionada, pero hay otra gente que todavía no está preparada para aceptar mi voz en la ópera. Yo creo que está bien, como decimos en Venezuela, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es difícil ser diferente, es difícil decirle a la gente, mira, yo soy así y me gusta ser así. Espero que lo respetes. Todos esos años en que me molestaron me sirvieron para endurecerme. El pasado me endureció para estar aquí hoy en día. Esto demuestra que el talento supera absolutamente cualquier adversidad, inclusive aquellas que vienen por sociedades donde el respeto está supeditado al poder. No digo que las situaciones de bullying se den únicamente en países del mal llamado tercer mundo o de sectores de bajos recursos. El abuso de poder entre niños y entre adultos es algo generalizado, sin importar el nivel socioeconómico o su ubicación geográfica. Lo que nos lleva a hacer una serie de reflexiones muy importantes, donde incluimos a aquellas personas que confunden nuestra lucha en contra de la secta del abecedario con estar en contra de personas sexodiversas. Ser diferente es completamente normal, es necesario y hasta un beneficio en muchos casos. Tener talento, como lo demostró Samuel Mariño, es algo que, aunque es excepcional, debe promoverse y darle prioridad ante cualquier otro tema, porque ese es el centro de la discusión, el talento. Las preferencias son algo personal, que no podemos cuestionar. Lo ideal es el esquema de familia tradicional, pero hasta eso es una decisión personal, que debe respetarse para quienes deseen tener una familia o quedarse solos. El gran debate está en la posibilidad de llevar un tema al campo del proselitismo, es decir, hacer campaña en pro de preferencias para que los niños sean parte de algo casi a la fuerza. Eso es algo que debemos vigilar y estar en contra totalmente. Pero cuando vemos casos como el de Mariño y de muchos otros, donde hay un extraordinario talento en riesgo por el ataque de unos pocos, allí también debemos alzar la voz para proteger a esas personas, entendiendo que lo que se protege es la humanidad y la dignidad de la persona, sin importar sus gustos o preferencias. Entonces sirva este segmento como llamado para aquellos que tienen el poder para hacer brillar a los que tienen talento. Debemos recuperar la confianza en que ser mejores en cualquier disciplina es lo que hace a una nación y a sus ciudadanos destacar en cualquier parte del mundo.
y que se debe seguir buscando los mecanismos legales para que el cambio social permita poner límites al acoso en cualquiera de sus formas, a la par que existan planes verdaderamente significativos para que las personas con talento sean potenciadas para llegar tan lejos que aquellos con talento que sigan ocultos por el miedo a la burla salgan adelante y logren el éxito como muchos que hoy conocemos, así como Samuel Bareño. Te invitamos a ver nuestro canal de YouTube, donde encontrarás links a la información que hoy damos en este programa. Búscanos en YouTube como Radio Web Latina. Para comunicarte con nosotros tienes el correo proyectodemocracia3.0@gmail.com y también por nuestro Twitter o Instagram Radio Web Latina. Coloca tu negocio a la vista de todos en Internet. Diseño de sitios web con publicidad incluida por un año. Más información en www.radioweblatina.com. Si eres estudiante de medicina y buscas libros en formato digital, ingresa en www.medicosenlinea.net y pide tu descuento con el cupón Democracia 3.0. El Instituto de Desarrollo Cristiano tiene para ti una excelente colección de libros en digital. Escribe al Instagram Instituto de Desarrollo Cristiano para más información. Ya regresamos en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Estamos de vuelta en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. En este micro quiero hablarles sobre un tema que ha representado una gran cantidad de búsquedas en Internet, y se trata de la famosa estafa nigeriana. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado antes sobre este tema, pero les puedo asegurar que la cantidad de personas afectadas es increíblemente grande. Sé que casi todos ustedes en algún momento han recibido por lo menos un correo electrónico advirtiendo sobre una persona ubicada en África a quien un familiar les dejó una importante herencia, pero que por razones bastante extrañas te ha escrito a ti, al otro lado del mundo, para que le ayudes a cobrar dicha herencia. Sin entrar en detalles, eso es una simple y vulgar estafa, algo que lamentablemente ha caído mucha gente. Realmente no entiendo por qué razón caen en algo tan obvio, pero sigue pasando. Luego de los primeros casos reportados hace unos 15 años atrás, otro de los casos que ocurre con mucha frecuencia es que si tienes un artículo en venta en alguna página de clasificados, recibes un mensaje de un supuesto comprador en un país lejano y que esta persona te ofrece pagar el envío y cualquier otro gasto adicional. Lo único que pide es que le des tu correo asociado a PayPal. Acto seguido recibes un correo indicando que el pago fue procesado, pero que para su liberación se requiere el envío del paquete y reporte de recepción por parte del comprador. Esto es otro caso de estafa, muy obvio por cierto, ya que PayPal no retiene pagos, y si te fijas en los correos, no son correos certificados y muchas veces provienen de dominios que no son el oficial de paypal.com. Esto con la única intención que envíes un artículo costoso a un país donde tal actividad quizás no es delito, o también que envíes por Western Union el excedente que por error te han depositado. Un tercer caso, y este sí es bastante preocupante, es el hackeo de correos de empresas, donde usan el propio correo para escribirle a los clientes para solicitarles pagos a través de medios distintos a los habitual. De esto, por cierto, conocí un caso recientemente, donde una importante empresa perdió miles de dólares por culpa de un grupo ubicado aparentemente en África. Es importante que entendamos que la tecnología tiene como todo su lado oscuro y que siempre habrá alguien dispuesto a apropiarse de lo ajeno. Así que te invito a seguir este programa donde te daré micros informativos sobre economía, seguridad en Internet y muchos consejos para ayudarte a prosperar. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo.
En el programa de hoy haremos un recorrido breve, pero muy importante sobre aspectos de seguridad que debes tomar en cuenta si tienes un negocio. Asumo que tu negocio tiene presencia en Internet, por lo que de manera casi obligatoria tiene un correo electrónico. Así que hablemos un poco de la seguridad que debes implementar si deseas que tu negocio no tenga ningún riesgo, al igual que la información correspondiente a tu dinero o clientes. Y es que casi siempre usamos un mismo correo para todo, bien sea para el acceso a las cuentas bancarias, envío de facturas, recepción o manejo de pagos en línea, tarjetas de crédito, PayPal y muchas cosas confidenciales. Esto de por sí puede o no ser un error muy grave. Es por eso que aquí te detallo una serie de consejos que te pueden garantizar una mayor seguridad. Recuerda que ningún sistema es infalible, pero si nos aseguramos de ponerle el trabajo muy difícil a los ciberdelincuentes, es seguro que no van a perder el tiempo tratando de robarte a ti. Uno de los primeros detalles que debes tener es el proveedor de correo electrónico. Hay miles de sistemas de correo. Yo te recomiendo, si es que vas a usar uno gratuito, que sea el de Gmail. Por una simple razón, Gmail pertenece a Google y esa empresa invierte miles de millones de dólares en seguridad y tecnología. Así que es poco probable que sus sistemas sean víctimas de alguna intrusión. Pero igual tenemos que tener alguna seguridad y ponerla a tope. Y esto comienza con dos cosas básicas que son obligatorias. La primera es la clave del correo. No puedes usar el nombre de tu mascota, variaciones como números de teléfono, cédula, nombre de tus hijos. Lo ideal es usar caracteres que no conformen palabras comunes, en conjunto con números y símbolos. Otra cosa muy importante es activar la opción de 2 pasos que brinda Gmail. Esto quiere decir que para cualquier acceso es requerido un código que te llegará por mensaje de texto. Ya con esto tenemos un 99% del problema de seguridad casi resuelto. Lo demás corresponde a un buen antivirus en tu computador y sobre todo no compartir tu clave con nadie. Otro tema de gran importancia es no abrir los links que recibes desde correos desconocidos o que pareciera son de alguna institución. Muchos usuarios desde hace años reciben a diario correos indicando que sus cuentas de banco, redes sociales o cualquier elemento donde esté implicada una clave de acceso ha sido bloqueada por alguna razón. Definitivamente no abras ningún link así, porque seguramente se trate de un engaño. Ningún banco solicita números de tarjetas, claves personales o información privada. Eso lo tienen ellos en sus sistemas y jamás te van a solicitar esa información, aunque te digan que es para comprobar que realmente eres tú. Igual pasa con esas supuestas promociones donde te piden los datos de tu tarjeta de crédito. Quizás en un principio eran empresas legítimas, pero con la llegada de los estafadores a ese nicho de mercado, ya ninguna operación telefónica es segura. Con estos consejos puedes tener mucha más tranquilidad para no ser víctima de tantos delincuentes en el mundo entero. Ya en próximos programas les comentaré sobre más consejos de seguridad, pero sobre todo para aumentar tu productividad. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. En nuestra sección de negocios y finanzas, el día de hoy les tenemos información interesante y es que vamos a hablar un poco de historia. Veremos qué hicieron para que un país pasase de estar en la más absoluta miseria a ser una de las mayores y más prósperas economías del mundo. Se trata de Corea del Sur. Para hablar del milagro económico de este país, lo primero que hay que hacer es situar a Corea del Sur como una nación arrinconada entre dos grandes imperios, como lo han sido el chino y el japonés. La coreana es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y hoy en día una de las sociedades más prósperas del planeta. Quizás desde Occidente sepamos muy poco de ellos, a pesar de que los tenemos en muchos electrodomésticos y equipos como televisores, teléfonos o tablets de la marca LG o Samsung, o incluso un vehículo Kia o Hyundai. Este tipo de empresas son la clave del milagro económico surcoreano, quienes reciben el nombre de chaebols. Pero antes vamos a ver un poco cómo es Corea del Sur, hasta qué punto están desarrollados y por supuesto vamos a ver también su historia. Para empezar, Corea presenta una población de 50 millones de habitantes, en una superficie llamativamente pequeña. Para que te hagas una idea, su territorio ocupa unos 100.000 kilómetros cuadrados, lo que sería igual a menos de la mitad del estado Bolívar en Venezuela. Por lo que la densidad de población es altísima. Corea tiene hasta 7 grandes áreas metropolitanas, como lo son Busan y Daegu. Pero hay una que destaca por encima de todas, su capital Seúl, donde residen unos 25 millones de personas, que es la mitad de su población. Pero ¿por qué hablamos del gran milagro económico surcoreano?
Pues vamos a dar los datos. Vemos que Corea es una gran megapotencia económica industrial, siendo la 13ª economía más grande del mundo y la 4ª potencia regional tras Japón, China e India. Además, su índice de desarrollo humano, el indicador que mide la calidad de vida de un país, también se encuentra en el puesto número 13. Esto lo ha logrado por convertirse en un país con un fuerte potencial industrial, equivalente al 40% del PIB, que lo convierte en un líder mundial en sectores como la construcción naval, la de producción de aparatos electrónicos como teléfonos móviles y mucho más. Debemos imaginarnos a Corea como un país altamente avanzado tecnológicamente, con un desarrollo descomunal en comunicaciones e incluso con el mejor Internet del mundo. Para que nos hagamos una idea, el 94% de los surcoreanos tiene un teléfono inteligente de alta gama. A través de sus políticas económicas, se ha podido establecer un modelo desarrollista en el Estado, con grandes beneficios sociales que han reducido la pobreza a casi hacerla desaparecer. A nivel educativo, su sistema podría ser comparado con el de Finlandia. De hecho, los mejores alumnos del mundo en diferentes campos, como podrían ser las matemáticas, son surcoreanos. No en vano, Corea del Sur es el tercer país del mundo con más patentes registradas. Actualmente, solo el 1% de los coreanos son analfabetos, un dato realmente impresionante para un país que hace 50 años era de los más pobres del mundo. Hagamos entonces un repaso sobre su historia. En 1910, Japón invade la península de Corea e industrializa el norte debido a sus grandes recursos naturales, mientras que el sur, sin industria, se vuelca en la agricultura. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón abandona la península de Corea. Corea entonces se divide en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, quedando el norte bajo la tutela de la Unión Soviética y el sur bajo la protección de Estados Unidos. En 1950 se inicia la guerra entre ambas Coreas. Mueren de 2 a 3 millones de personas en apenas 3 años. La guerra no la gana nadie, y a nivel territorial la situación después del conflicto es prácticamente la misma que antes. Sin embargo, ambas Coreas están destrozadas. Centrémonos entonces en el sur. La situación es de auténtica vulnerabilidad, de hambrunas y de miseria. Contaban con una renta per cápita similar a un país africano como Ghana, y debido a que el país estaba destrozado, se vieron obligados a importar mucho más de lo que exportaba. El país además entró en una época muy inestable políticamente, ya que hubo 3 levantamientos militares y se instauraron 3 dictaduras distintas durante los siguientes 27 años. Para 1960, los números de pobreza absoluta eran desoladores. A nivel educativo, el 78% de la población era analfabeta. Sin embargo, en plena Guerra Fría, las potencias capitalistas no podían dejar a Corea del Sur caer en manos de China, por lo que los asesores occidentales empezaron a formar al gobierno de Corea del Sur en materia económica. El objetivo estaba claro: había que industrializar el país a toda costa, para convertirlo en una nación exportadora, gracias a la creación de nuevas industrias competitivas, eliminar las barreras comerciales, bajar los impuestos y demás políticas liberales. Es decir, Corea se propuso dejar de ser importador de productos manufacturados para ser ella misma quien los fabricara y quien los vendiera al resto del mundo. Pero ¿cómo se industrializa un país de la noche a la mañana? Pues el plan fue el siguiente: el gobierno se reunió con las grandes familias del país, es decir, los grandes empresarios, para crear empresas de tipo chaebol, lo que les había comentado antes de las empresas como Samsung o LG. Las chaebols son grandes conglomerados empresariales que abarcan todos los sectores de la actividad industrial y de la actividad comercial. Se caracterizan por ser un modelo empresarial de tipo holding, basado en un alto desarrollo tecnológico y con una posibilidad de crecimiento espectacular. Para hacerlas crecer, estas empresas contaban con un fuerte apoyo institucional, con grandes beneficios como las reducciones fiscales, condonación de deuda, y también tendrían un gran apoyo financiero. Actualmente 10 de estas grandes empresas producen el 40% del PIB nacional. Los frutos de estas políticas comenzarían a ser visibles a partir de 1970. La primera consecuencia de la creación de este tipo de empresas fue un éxodo rural masivo a las grandes ciudades, ya que los campesinos muy empobrecidos se vieron obligados a migrar a las ciudades en unas condiciones un tanto pésimas, con salarios bajos y jornadas semanales de hasta 68 horas. Esto ha producido un desarrollo descomunal en las ciudades, formando así grandes áreas metropolitanas. Todo ello a nivel medioambiental ha tenido terribles consecuencias. Hablamos de una inmensa deforestación, crecimiento exponencial de la contaminación en las urbes y una pérdida de infinidad de ecosistemas distintos que tenía el país. Pero eso quedó de lado para los coreanos, ya que su renta per cápita había aumentado 1000 veces desde entonces. Las políticas de educación tomadas en el país han hecho que los estudiantes universitarios busquen normalmente 2 tipos de salidas laborales beneficiosas para el bien común de la nación, es decir, o trabajan para el gobierno o hacen lo imposible para entrar a una de estas grandes empresas. Pero en este modelo orientado a la superproducción de productos manufacturados, tiene una cara oscura detrás.
Hablamos que la presión que tienen los estudiantes y empleados coreanos hace que tenga la mayor tasa de depresión del mundo y las consecuencias que eso conlleva. Otro de los perjuicios es el tema de las pymes. Los chaebols, al sustentarse en holding, hacen que las pequeñas y medianas empresas sean proveedores o dependan directamente de las chaebols. Está claro que los conglomerados han sido el motor del crecimiento económico acelerado, pero no han traído consigo una mayor equidad social en términos generales. La pobreza sí se ha visto muy reducida, pero la desigualdad persiste entre unos trabajadores y otros. En los últimos años, el sistema de crecimiento coreano parece que está debilitado y se está quedando obsoleto. La economía se ha ralentizado y ha crecido el endeudamiento. Los salarios están estancados y las pymes no pueden mantenerse sin una subvención estatal que las ampare. Además, los grandes conglomerados están empezando a descolocar su producción a países como la India o México para no perder la rentabilidad. Es decir, el país se vio obligado a diversificarse en tiempo récord, ya que la economía con la que ha crecido tanto es demasiado dependiente de muy pocas empresas y para colmo están saliendo del país. Afortunadamente para Corea le queda su gran sistema educativo, lo que sigue generando unos recursos humanos cuya productividad es altísima, y es allí donde se está orientando el gobierno surcoreano. Por eso han decidido que es el momento de las startups, empresas basadas en el uso intensivo de la tecnología que permita un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo. La nueva estrategia surcoreana trata de rivalizar con Silicon Valley en Estados Unidos, aspirando a ser el nuevo puerto tecnológico de referencia en Asia y en el mundo. Las startups serán el objetivo del gobierno surcoreano, y este parece que sabe muy bien cómo cuidarlas. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Podrá Corea del Sur salvar su economía o tendrá una crisis esperándoles a la vuelta de la esquina? Envíanos tus opiniones y comentarios visitando nuestro canal de YouTube, Radio Web Latina, donde tenemos los segmentos de programas anteriores para que puedas verlos y opinar al respecto. Mi nombre es Luis Mesa y será hasta la próxima. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Los impuestos son pagos obligatorios que los ciudadanos y las empresas realizan al gobierno para financiar los gastos públicos y los servicios gubernamentales. Los impuestos son una fuente importante de ingresos para el gobierno y se utilizan para financiar programas y servicios esenciales como la infraestructura, educación, salud, seguridad social, defensa y más. Los impuestos proporcionan los fondos necesarios para que el gobierno funcione y proporcione servicios públicos garantizados. Los impuestos progresivos pueden ayudar a redistribuir la riqueza al gravar a los individuos y las empresas con mayor ingreso a tasas más altas. Al ajustar las tasas impositivas, el gobierno puede influir en el comportamiento económico como fomentar la inversión o controlar la inflación. Los impuestos financian programas de seguridad social como pensiones y seguros de desempleo que ayudan a las personas en tiempos de necesidad. Los impuestos son esenciales para financiar servicios públicos vitales como la educación, la atención médica y la seguridad. Los impuestos se pueden clasificar de diversas maneras. Según la fuente de ingreso, pueden ser impuestos sobre la renta, que aplica sobre el ingreso de las personas y las empresas. Impuestos sobre el consumo, que aplica sobre las ventas y el consumo de bienes y servicios. Y el impuesto sobre la propiedad, que gravan sobre la posesión de propiedades y activos. Según la distribución de la carga, pueden clasificarse como impuestos progresivos. La tasa aumenta a medida que aumenta el ingreso. Impuestos proporcionales o planos. La tasa se mantiene constante independientemente del ingreso. Impuestos progresivos. La tasa disminuye a medida que aumenta el ingreso. Según el propósito, impuestos generales recaudan fondos para el presupuesto general del gobierno. Impuestos específicos se aplican a actividades o productos específicos como impuestos sobre el alcohol o el tabaco. Según la administración, en impuestos directos que gravan directamente los ingresos o la riqueza, o los impuestos indirectos que se aplican al consumo y se recaudan a través de intermediarios.
no hay países que no tengan impuestos hacia sus habitantes, ya que los impuestos son una parte esencial del funcionamiento del gobierno y la financiación de los servicios públicos. Sin embargo, algunos países tienen sistemas fiscales más simples o tasas impositivas más bajas que otros. La invitación es para el próximo lunes en Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano que gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad más independiente, eficaz y sobre todo más participativa. Escríbenos al correo proyectodemocracia3.0 @gmail.com. Control y dirección técnica Luis Guillermo Martínez el Mago. Producción general del espacio de gobierno.org. Producción ejecutiva Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución 21116. Asistente de producción Luis Mesa. Todos trabajamos bajo la dirección de la doctora Eliseth Usechi. Democracia 3.0 llega a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por esta su estación, Radio Sensación 830 AM Estéreo en Caracas, Venezuela. También por la vía internet a través de www.radiosensacion.com.be y los programas de Democracia 3.0, todos están en modo podcast en www.radioweblatina.com/Democracia 3.0. Que pases buenas tardes. Radio Sensación 830 M Estéreo presentó Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Hasta el próximo programa.